De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, muy temprano bromeábamos que más que irse todos, vuelven todos. O por lo menos los protagonistas de los últimos años que terminaron en fracasos, en agotamientos y que en parte explican el surgimiento de Javier Milei. La cuestión es que ahora reaparecen todos buscando protagonismo. Por un lado, venimos hablando de Macri, que tiene que ver con que ayer, reunió a los diputados del PRO y finalmente saca un comunicado el PRO, y perdón que yo insista con esto una y otra vez porque me parece que es importante ser precisos en la discusión de las cifras y no dejar pasar cualquier cifra, porque si no los debates se deshacen, la discusión parece que tuviera más que ver con cada uno acomodando los datos como le da la gana, pero hay hechos que son incontrastables. La cuestión es que hoy publica Capital Humano un comunicado donde dice que le va a dar el 5,8 más el 1, 6,8 al sistema universitario de aumento. Dice Capital Humano, dice esto, el resto de los estatales van a tener un 1%. Y Capital Humano, el Ministerio de Capital Humano dice, con esto quedan equiparados al resto de la Administración Pública Nacional. Es decir, se admite que estaban por debajo de los aumentos del resto de la Administración Pública Nacional en el comunicado oficial. Cosa que Álvarez, el subsecretario de Asuntos Universitarios, acá nos había dicho que no, que estaban por arriba. Bueno, Capital Humano da un paso adelante, por lo menos en esto, y dice, con esta incorporación, pero ¿por qué lo habían rechazado los docentes y no docentes esta oferta? ¿Por qué? Porque todo el sistema, la Administración Pública Nacional, está un 20% por detrás de la inflación. Entonces, le dan un poquito más porque estaban peor que todo el resto, pero siguen estando un 20% atrás de la inflación. Bueno, Macri, de hecho, saca un comunicado después de reunir a sus diputados y dice, la verdad es que todo esto es un error de gestión del gobierno, el conflicto universitario. ¿Por qué? Porque por un lado prorrogaron el presupuesto del año pasado sin dejar claro cuál era la partida de la universidad, no la giraron. Dos, dice, tenían que revertir una medida que venía de la época del gobierno de Alberto Fernández para que la SIGEN, que es el organismo de auditoría del Ejecutivo, pudiese auditar. Es decir, lo que dice Macri es la falta de auditoría que alega el gobierno ni siquiera es culpa de las universidades. En todo caso, es el gobierno nacional que no tomó las medidas para auditarlos. Dice, así todo, dice, como somos coherentes con nuestra idea de que lo prioritario es el equilibrio fiscal, vamos a acompañar el veto de Milei. Con lo cual admite que es un conflicto. Y después dice, y además no cerraron la paritaria. Con lo cual admite que es un conflicto generado por la falta de financiamiento, la falta de una oferta salarial y que si no hay auditorías no es culpa de las universidades. Y así todo dice, bueno, pero vamos a priorizar el equilibrio fiscal y vamos a acompañar el veto. Obviamente porque Macri siente que no es el momento de romper con Milei en este momento. Porque bueno, están todos viendo qué hacen el año que viene también. La ciudad de Buenos Aires elige senadores, además de diputados, es donde nació el PRO, que gobierna, digamos, 2 mandatos de Macri, 2 de Larreta, 1 ahora de Jorge Macri, 5 mandatos consecutivos, y no quieren perder su bastión, donde han ganado y ganado elecciones todo este tiempo. Una posibilidad es que el propio Macri se presente, porque lo que no quiere es que la Libertad Avanza le meta un candidato que haga pie en Capital. Eso sería un golpe muy duro. Y Milei tampoco le ha ido tan bien en Capital hasta ahora, es un 20%, hay que ver Milei, ¿no? Pero hasta ahora no ha sido un electorado tan afín a Milei como lo han sido otros electorados, sobre todo el interior del país. Así que tenés a Macri por un lado, en esta situación tratando de conducir a su bloque el PRO con estas enormes contradicciones en el marco del conflicto universitario. Después salta Patricia Bullrich, que es como la gurka del PRO, a cruzarse con Lilita Carrió, otra que volvió indignada por el posicionamiento timorato a gusto de Lilita Carrió, sobre todo del PRO, frente a cuestiones que a ella le parecen muy criticables del gobierno de Milei, reemergió todo este tiempo Lilita Carrió. Y Bullrich hoy la acusa de corrupta. Esto va a terminar porque le dice, vos que participaste de la campaña más corrupta de la historia, que es la de Larreta, dice
Bullrich, que viene de ese mismo espacio. Le dice, vos también sos cómplice de eso, le tira Bullrich a Lilita Carrió y de paso ensucia a Larreta, que es el único que dentro del PRO y los dos diputados que le responden van a votar para insistir con la ley de financiamiento universitario y en contra del veto. Así que tenemos a Macri, a Lilita Carrió. Bueno, Larreta que reapareció en la marcha, reapareció ahí también Massa en la marcha en defensa de la universidad pública, pero sobre todo la reaparición más, o digamos, la vuelta al ruedo más relevante es la de Cristina Fernández de Kirchner. Primero era que había visitado un lugar en La Matanza cuando fue con un cura villero, las cartas que intercambió con Javier Milei, pero ahora decidió jugar en el PJ. Y si uno va a la historia de Cristina Fernández de Kirchner, ella siempre, habló muy mal del PJ, decía el pejotismo, nunca le importó. Cuando ella gestionó, eso sí le importaba, por ejemplo, a Néstor Kirchner. Era alguien que los movimientos del PJ, la estructura del partido, todo eso le importaba. Cristina Fernández de Kirchner es muy novedoso que decida ir por la conducción del Partido Justicialista. Estaba toda una movida en marcha con Quintela, el gobernador de la provincia de La Rioja, que en conversaciones con Axel Kicillof venían buscando llegar a la conducción del PJ. A falta de un liderazgo claro, y ahí estaba también Sergio Massa, él no es, porque es Frente Renovador Sergio Massa, pero como Malena Massa no es afiliada al Frente Renovador, decían que podía aparecer el nombre Malena si se ponían todos de acuerdo en agarrar entre ellos conducción, que está vacante por la renuncia de Alberto Fernández, ¿no? Que después de las denuncias por violencia de género de Fabiola Yáñez debió dejar ese cargo también. Un cargo que en realidad tampoco ocupó, que durante su gobierno finalmente fue empujado como a cubrir ese espacio. Pero todo esto habla también de una falta de un liderazgo claro. El de Cristina Fernández de Kirchner se impone por sobre los demás, pero hay muchos que creen que no es que volver a intentar de nuevo con lo mismo es ir al fracaso. Y Cristina Fernández de Kirchner en la carta, es muy curiosa la carta, hace un análisis de los distintos gobiernos, ¿no? Dice que Alfonsín fracasó porque había heredado la deuda, no habla de lo que fue los 13 paros de la CGT y demás. Es cierto que el tema de la deuda fue muy pesado para el gobierno de Alfonsín, que terminó con la hiperinflación. Habla muy mal de todo el proceso neoliberal que vino con Menem. Y deja de largo como fue todo el apoyo de, en su momento, Néstor Kirchner, gobernador, y su relación con Cavallo. Termina diciendo que la historia se vengó de Cavallo porque la bomba de la convertibilidad le estalló a él en el gobierno de la Rúa cuando vuelve como ministro y es la explosión del 2001. Después habla maravillas de los tres gobiernos, el de Néstor Kirchner y los dos de ella. No ve ningún problema ahí. Dice que entregaron el gobierno después de el periodo político consecutivo más largo que había tenido. Y ahí hay un momento muy interesante de la carta donde habla del trasvasamiento generacional, que es una frase que había usado Perón comienzo de la década del 70, cuando había aparecido Montoneros, la tendencia revolucionaria, y aparecía esta juventud peronista. Bueno, pero ella retoma un poco esa idea y dice: en mi gobierno se produjo el primer trasvasamiento, que es el nacimiento de la Cámpora. Dice, y los protagonistas de aquel trasvasamiento hoy están un poco confundidos. Y dice, algunos son gobernadores, legisladores. Quiero leer textual esto, porque dice, en la actualidad, es así. En ese periodo de gobierno se desarrolló en nuestra fuerza política un fuerte trasvasamiento generacional que muchas veces fue mirado con recelo y críticas de las viejas guardias peronistas. O sea, que los viejos peronistas miraban mal a los de la Cámpora, que eran los que surgían. Y en la actualidad, dice, con poca comprensión por algunos de sus propios protagonistas. Entonces dice que hoy está escrito raro, tan raro que es difícil. Dice, jóvenes que incorporamos en distintas áreas de la administración del Estado y que llegaron a ser gobernadores, intendentes, ministros, diciendo que hoy aquellos jóvenes del trasvasamiento que se produjo en su gobierno, es decir, los que se desprendieron de la Cámpora, tienen poca comprensión de la situación. Entonces, ¿qué hace Cristina Fernández de Kirchner? Se ofrece ella, dice, a conducir el PJ, porque sería la primera vez, para producir el siguiente trasvasamiento generacional que, según Cristina Fernández de Kirchner, se tiene que producir.
Lo que interpretan muchos también es que finalmente es ella saliendo en defensa de Máximo Kirchner, que conduce el PJ de la provincia de Buenos Aires, en tensión con Axel Kicillof, a quien le reprochan no reconocer la autoridad o el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se acuerdan el famoso Las canciones nuevas de Axel Kicillof diciendo no volvamos siempre con lo mismo? Porque hay que inventar canciones nuevas. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, en lugar de inventar canciones nuevas, dice, quiero volver yo y me voy a ocupar yo de hacer ese trasvasamiento generacional, buscando ponerle un límite también a si tuvo algún atisbo de independencia en alguna vez Kicillof, marcarle ese límite a Kicillof. Ahora hay que ver si el peronismo en su conjunto, porque recordemos que hay gobernadores que están aportando los votos para muchas las votaciones clave del gobierno de Milei. Los gobernadores del peronismo, que como la propia Cristina Fernández de Kirchner dice en la carta, nunca en la historia del periodo democrático, el 83 para acá, tuvo tan poca representación, nunca no tuvo una mayoría grande en el Senado, nunca tuvo tan pocos gobernadores, nunca estuvo tan mal. Y ante esa crisis terminal, ¿quién se ofrece a conducir el periodo? Es muy difícil pensar que a alguien se le pueda enfrentar, pero a la vez es muy difícil pensar que el peronismo se pueda renovar de la mano del kirchnerismo.